Uno de los temas más difíciles, más polémicos hoy, es el que aparece en el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de este día, porque ahí es donde se encuentra aquella frase que nosotros los cristianos la tenemos muy clara. Esa frase se refiere al matrimonio y esa frase es: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esa frase yo creo que hay que saber entenderla, sobre todo porque me parece que la primera parte, lo que Dios ha unido, esa parte no se toma en serio. Y esa es la parte fundamental. Lo que Dios ha unido. ¿Qué es lo que estamos destacando? Estamos destacando que en el sacramento del matrimonio, Dios une a las personas. ¿Por qué estoy subrayando esto? Porque es que Dios no es el único que une. La gente se puede unir por intereses. Acuérdate que durante mucho tiempo y en muchos lugares ha existido una cosa que se llaman matrimonios de conveniencia. Esos no los unió Dios. Esos los unió un interés. En la época en que había casas reales y grandes monarquías en Europa, monarquías que además tenían el poder efectivo, hoy las monarquías son prácticamente simbólicas. En esa época, digamos antes de la Primera Guerra Mundial, pues la situación era muy compleja, porque había una cantidad de matrimonios que eran matrimonios por razones políticas, matrimonios por alianzas de guerra o de protección mutua. A esa gente no la unió Dios. O piensa, por ejemplo, las personas que se unen simplemente por una pasión. Un hombre que desea, es que le gusta muchísimo una mujer y quiere hacerla suya, o una mujer que desea mucho a ese hombre, quiere tenerlo en su vida, quiere tenerlo en su casa. Entonces ahí no hay una verdadera unión de Dios. Casi siempre este texto del Evangelio, que repito es un texto polémico, casi siempre este texto se utiliza para destacar que el divorcio no existe en la Iglesia Católica, y eso debe quedar claro. Lo que existe en la Iglesia Católica es una declaración de nulidad. ¿Y qué quiere decir declaración de nulidad? Quiere decir que después de un juicioso estudio que está a cargo de los tribunales eclesiásticos en las distintas diócesis o arquidiócesis, se ve que no hubo matrimonio. No es que hubo matrimonio y se destruye el matrimonio, sino que no hubo matrimonio. O sea que esa enseñanza de que en la Iglesia Católica no hay divorcio, esa enseñanza está firme y está clara, solo que hoy estoy destacando el otro punto. Y ese otro punto es lo que Dios ha unido. Y por eso yo hago un llamado a las parejas que en este momento están en situación de noviazgo. Yo hago un llamado. Y háganse esta pregunta, amadas parejas. ¿Es Dios el que nos está uniendo o qué nos está uniendo? ¿Nos está uniendo una conveniencia económica? ¿Nos está uniendo un gusto puramente sensual? ¿Qué es lo que nos está uniendo? Y yo pido
que no se casen. Oye lo que estoy diciendo. Yo pido que no se casen los que no tienen en conciencia la certeza de que es Dios el que los está uniendo. San Pablo dice en Efesios capítulo 5, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿cuándo debe casarse un hombre con una mujer? Debe casarse solamente cuando él, guardando por supuesto la castidad propia del noviazgo, porque el noviazgo tiene su castidad, son personas solteras, entonces tienen que guardar la castidad propia de los solteros. Cuando es la persona teniendo esa castidad y obrando en rectitud de conciencia siente, Dios quiere que yo me una a esta mujer para hacer un hogar. En el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, hay una oración que siempre destaco. Tobías, antes de unirse a su esposa, que se llamaba Sara, dice estas palabras: Señor, si yo me uno a esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino es para fundar un hogar en el que se glorifique tu nombre. Entonces, si tú estás en noviazgo, o si tú crees que tu camino es el matrimonio, tienes que hacerte esa pregunta. Yo tengo el deseo de formar un hogar donde se glorifique el nombre de Dios. Si la respuesta es sí, si la respuesta es que sí quiero formar un hogar donde se glorifique el nombre de Dios, entonces se puede creer en conciencia que Dios me quiere unir a esa mujer. Pero si yo no tengo esa certeza, que es que me gusta mucho, que su manera de ser, que su cuerpo, que su sonrisa, que nos entendemos bien, que hacemos unos negocios maravillosos, que nos complementamos, no es suficiente. La pregunta fundamental es, ¿creo yo en conciencia, en lo más profundo de mi conciencia, creo que Dios quiere esta unión para que se funde un hogar donde se glorifique su nombre? Esa es la única pregunta importante. Y esa es la pregunta que tiene que hacerse cada novio, que tiene que hacerse cada novia. Tiene que hacérselo. Ay, que me voy a quedar sola, que me necesito casar con alguien. No, ese no es un motivo. Ese no es un motivo. El único motivo es, yo creo y considero en conciencia que Dios quiere que se forme aquí un hogar. Sigamos ese consejo y verá usted que hay menos divorcios, que hay menos peleas, que hay menos problemas y que hay mucha más bendición.